Capital Radio. Y nosotros seguimos como ya habíamos anunciado, con una persona que yo tengo ya mis dudas, porque tengo varias llamadas que me dicen que me deje de hablar con un ignorante. Lo último que me dijeron fue con un ignorante, así como lo oye Carlos, ¿no? Digo, bueno, pero mire usted, porque me dice, dígaselo, llame usted y se lo dice. Ignorante. Sí, digo, lo llama usted, ¿eh? Yo estuve por llamarte, pedirte el teléfono, digo, mire, puedo darle el teléfono al intelectual, pero después me quedé así, digo, no merece la pena, esto es una tontada, o sea, no se puede, o sea, yo ya no puedo más, o sea, de lo que estoy aguantando, bueno, lo que estoy aguantando es poco, esto es en Canarias, a nivel nacional. Pues imagínate que Televisión Española la han tomado los de Bildu, el Puigdemont, el Gabriel, el Rufián, o sea, ya, pues no, ahí no se puede ni entrar, ahí no se puede ni opinar. Y entonces te quedas así, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo porque la gente se entere de algo. Y hoy te tengo preparado un tema que no es de La Palma, pero después ni de Tenerife, ni de Las Palmas. Después hablaremos de Chira-Soria, si quiere, porque lo de Chira-Soria me tiene impactado. En la presa, el embalse, yo no sé ya ni cuántos nombres puede tener, que estaban en Valencia, efectivamente provocaron que no hubiese más inundaciones, o eso es un mito, porque daba lo mismo que estuviera que no estuviera. Digo yo, sí, ¿te parece? No, claro, tú piensas que el sistema para parar esas avenidas, nosotros lo llamamos laminar las avenidas, para evitar todos esos desastres, o sea, tienen la solución que hay, siempre ha sido la misma, hacer presas y hacer encauzamientos. Esa es la manera de laminar todo esto y evitar todas esas pérdidas. Luego, por ejemplo, la demostración la tienes en Valencia. Valencia en el año 57, ante el desastre, la catástrofe que se produjo con una riada, que la verdad fue mayor, en ese momento fue mayor que esta, porque aquí se ha hablado de 2.500 metros cúbicos segundo y allí se habló de 7.000. Pero bueno, pues fíjate que con una como esta, bueno, pues se hizo el encauzamiento del Turia, se sacó de la ciudad, se llevó hacia el sur y eso ha ocasionado, pues bueno, ha logrado que no hubiera otro desastre como el del 57, que en este caso hubiera sido peor, porque también hay que pensar que los desastres ahora son mayores porque la densidad de población también es mucho mayor. Eso tampoco se ha dicho, y es que ahora mismo vive más gente de la que vivía en esa zona en esos años pasados. O sea que, en definitiva, cualquier obra hidráulica que quieras hacer para evitar esos desastres tiene que ser encauzar los barrancos o hacer presas, o lo mejor, hacer las dos cosas juntas. Entonces, las presas aquellas, a ver, yo pues no soy un experto en esto y me puedo hasta equivocar, ¿no? Pero dice que realmente lo que han eliminado, porque había ya que ahora hay bulo, fango, mucho bulo, entonces ya no sabes a qué hacerle caso, ¿no? Para eso te tenemos aquí los azules, es la palabra azul, que dice que se han eliminado más de 200. ¿Eso tenía alguna función o no? Los azules tienen una función cuando no existen presas. Entonces, el azud te lamina también una avenida o te desvía un cauce o te envía el agua hacia un canal. Son obras también muy típicas de hidráulica, pero lo que pasa es que esos azudes quedan obsoletos en el momento en que se hace una presa.
Entonces, en muchas ocasiones se ha hecho una presa y no se ha derribado el azud que hay aguas arriba, con lo cual ya eso ya no te sirve para nada, porque ya la minas abajo o ya viertes agua hacia un canal a partir de la presa de abajo, y luego se van dejando esos azudes y de repente cada ciertos periodos de año llega una etapa de limpieza en la que el Ministerio quita las obras que están en desacuerdo o que ya no sirven para nada y que además restablecen el cauce a su estado natural, con lo cual también esa es una petición de los ecologistas. Pero también hay otro tipo de presas que se tiran, que no son azudes, que son presas de verdad. ¿Por qué? Pues porque la presa, gracias a que ahora hay sistemas de hacer hormigones mucho más fáciles, más rápidos y en proporción más baratos que cuando se hicieron las presas en esa época, pues ahora lo que conviene es hacer una presa de más altura. Porque acuérdate que en los embalses el crecimiento del volumen embalsado no es lineal con la altura de la presa, sino que sube de forma exponencial. O sea, aquí te quiero decir que si subes 2 metros en la parte de abajo, pues puede que aumentes un 10%, pero si subes 2 metros en la parte de arriba, puedes aumentar un 300%. Esa es la diferencia. Claro, ¿qué pasa? A cambio, la longitud del cierre es más largo, pero merece la pena, porque ya te digo, porque o bien porque el sistema de una presa es a base de hacerla de materiales sueltos, que es más barata, o porque ya no se hacen presas con el hormigón a los precios que estaban antes, sino ahora más baratos. Por ejemplo, las de hormigón compactado. ¿Y la diferencia entre una presa de hormigón y otra de hormigón compactado, cuál es? Que el hormigón es mucho más pobre, tiene menos cemento. Sabes que el hormigón es agua, arena, áridos y cemento. Ya está, grava, ahí como lo que decimos es aquí, caro grava siempre No, lo que es caro siempre es el cemento. Entonces lo que se hace es que pone menos cemento, se hacen los taludes más tendidos y se pasa un rodillo compactando el hormigón. O sea, es una especie de presa de materiales sueltos hecha poniéndole cemento a esos materiales. Esa es una de las maneras de abaratar los precios. Sobre todo eso se usa para presas muy grandes, que necesiten mucho volumen de material para hacer el cierre. En toda esta terminología hay que distinguir entre presa, que es el muro de cierre, y embalse, que es el vaso que se llena de agua, el embalse. ¿Te das cuenta? Presa y embalse. Hay gente que dice que confunde el embalse con la presa, y hay gente que dice presa de embalse, lo cual es una redundancia, ¿no? Porque para hacer un embalse necesitas construir una presa. Pero tú una vez, recuerdo cuando empezamos, que yo todavía no sabía nada de esto, me llamaste la atención porque en el caso concreto de Tenerife, yo confundía, no recuerdo, el embalse con la presa. Y tú me decías algo que aquí lo que había era el embalse, ¿no? Sí. Bueno, la confusión es la presa con el embalse, o fíjate, los embalses con las balsas. La presa es el muro de cierre, el embalse es el volumen de agua que provoca la formación del cierre en el barranco o en el río, provoca una formación de un embalse. Ese embalse, que es un volumen de agua, es lo que está provocado por el cierre. O sea, presa es el muro y embalse es el volumen de agua. Y ahora la balsa es diferente. La balsa tiene un embalse y tiene una presa. Pero la balsa, como se hace en terreno permeable, y son las que hacemos en Canarias, esa balsa tiene que estar impermeabilizado, no solo el cierre, que lo están en todas las presas, tiene que ser impermeables. Aquí en la balsa lo que se hace también es impermeabilizar la balsa, el embalse. Todo, o sea, embalse y cierre tienen que estar impermeabilizados. Esa es la balsa. Que es, como verás, es más complicado que una presa normal y que un embalse normal, porque aquí tenemos que tener impermeable las dos cosas, la presa y el embalse. ¿Por qué? Pues porque en Canarias cuesta mucho el agua y porque en Canarias
los terrenos son muy permeables. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un sistema en el que nos aseguremos que no se nos va a escapar el agua. Para que te hagas una idea, en una presa en la península, que a la presa se le escapen pues 10 litros por segundo, pues no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque tiene un río que tiene varios miles de litros por segundo de caudal. Pero como en Canarias a una balsa se nos escapen 10 litros por segundo, eso es la ruina. Porque las balsas normalmente un valor medio de agua que embalsan suele ser entre 200 y 400.000 metros cúbicos. 10 litros por segundo en un año provocan una pérdida de 300.000 metros cúbicos. ¿Te das cuenta? Se quedaría la balsa vacía. Que te quedaría sin agua, vamos. Quedaría sin agua, exactamente. En cambio, en una presa en la península no, porque la presa en la península tiene millones y varios decenas de millones de metros cúbicos de capacidad. Y en cambio 300.000 son solo 0,3 millones, con lo cual pues no hay problema. O si bueno, y entonces esto de Valencia, Carlos, porque el Turia está totalmente canalizado. El Turia, por lo visto, no fue el que montó esta desgracia tan exagerada. Lo montó el Júcar y el Magro, el Magra o algo así. ¿Esto qué les pasa? ¿Que no tienen ningún tipo de presa, ni canalización, ni nada? No, son ríos que pasan por pueblos que están sin canalizar. Y además, ríos en los que el problema también es que no han tenido una limpieza. También debido a que hay un movimiento, ha habido un movimiento social impidiendo el limpiar los cauces, la limpieza de cauces. Y eso es lo que también ha provocado la cuestión, porque cuando viene una riada, lo que te hace la riada es que te arrastra todo. Todo es un montón de vegetación, que cuando luego, por ejemplo, coge un puente, imagínate un puente que cruza el barranco, la riada viene arrastrando un montón de materiales vegetales, como son cañas, como son árboles, y eso llega al ojo del puente, y al ojo del puente lo tapona. Eso provoca que el puente se empieza a producir hace un efecto de presa. Y entonces el agua va subiendo, embalsada por el taponamiento en el ojo del puente. ¿Qué es lo que pasa? Que un puente resiste muchísimo a esfuerzos verticales, como es el peso del tráfico, de camiones y de coches, que son esfuerzos verticales. Pero no está pensado un puente nunca para resistir esfuerzos horizontales. Y el agua, cuando en un embalse el agua se embalsa, lo que va a provocar es un empuje horizontal, justo el que no resiste el puente, y entonces se rompe el puente. Al romperse el puente, el agua vierte por encima, se lleva otra vez la materia vegetal y viene una ola. Si te fijas, hay muchas veces en los documentales que han filmado cuando se están produciendo las riadas, si te fijas se nota que muchas veces en algunos de estos se ve venir el agua que de repente, de golpe, incrementa el caudal o que sube de golpe el nivel. ¿Por qué? Porque están viniendo oleadas de agua. ¿Te das cuenta? Vienen oleadas y cada oleada de esas viene de una rotura de un puente o de un paso. Eso es también lo que cuando te viene una rotura de ese calibre es cuando te viene esa oleada y se lo lleva todo por delante. Aquí no tenemos ningún tipo de protección. Bueno, ya se demostró en el Delta que pocas protecciones teníamos. Pero ¿a partir del Delta se ha hecho algo o tú no lo sabes, no lo dominas? Sí, bueno, yo de encauzamientos sé lo que estudié y sé lo que he ido viendo. Yo solo he hecho en mi vida profesional, he hecho solo 2 encauzamientos, que uno fue el de Hermigua y otro fue el de Valle Gran Rey. Yo estaba más de acuerdo, son diferentes los 2 encauzamientos, yo era más de acuerdo del de Valle Gran Rey. Valle Gran Rey es un encauzamiento total, se hace en paredes y fondo, con hormigón, con lo cual se lamina muchísimo la avenida,
pero en cambio el de Hermigua no. El de Hermigua optaron, el que lo proyectó, que no fui yo, lo proyectó el de Hermigua dejando el suelo libre. Ese hecho de dejar el suelo, pues lo que ha provocado es que han salido un montón de cañas. Y claro, ahí es donde está el problema. Si el ayuntamiento no corta las cañas, cuando venga una riada, de esas que vienen, pues debido a una caída de agua, de una pluviometría muy alta, que también de eso debemos de hablar para el caso de Valencia, cuando pasa eso y viene toda esa avenida, todas esas cañas del barranco se las lleva y llega ahí el primer puente que agarre, que es donde no se producen los estrechamientos, ahí las va a dejar y ahí va a generar esas presas que no son, que son presas hechas con la vegetación por la avenida, que pueden provocar ese llenado del embalse, ese aumento de volumen que cuando se rompe genera un volumen instantáneo mucho más grande que el que venía por la avenida y genera mayor destrozo que el que podría producir el caudal solo del barranco. Y hay solución para eso, Carlos, porque nosotros nos cansamos de hablar aquí, pues yo qué sé, de las desaladoras, de aquello, de la presa de Quirasoria, de la Borona, y resulta que nadie hace caso de nada. O sea, esto se puede prevenir de alguna manera, o sea, se puede limpiar, yo no sé, me imagino que en Valencia está afectada, Albacete también, me imagino que Murcia y Andalucía, pues alguien tendrá que limpiar las cañas, o esto no hay forma humana de que hagan caso de nada. No, claro, es que la solución es tener los cauces limpios para evitar todo este hecho. Aquí en la Confederación del Turia, del Júcar, están diciendo que el problema ha sido, le están echando la culpa a que no han podido limpiar los barrancos porque las medidas medioambientales no se lo han permitido y que por tanto no han podido hacerlo. Y eso es lo que te digo, eso es lo que dicen ellos. Lo que sí es cierto es que si no lo han hecho, es evidentemente esto ha sido pues un verdadero problema. Es como lo que hablamos en los incendios con la pinocha de los pinos, que antes se la llevaban porque la utilizaban y ahora ya no la llevan ni la quieren dejar llevar. Y entonces los bosques se convierten en cerillas que arden, ¿no? Gracias a todo eso. Bueno, pues este es el mismo caso. Claro, en el caso nuestro, en el caso que te pongo yo, Hermigua tiene un encauzamiento hecho, pero ¿cuál es el problema? Si no limpias las cañas, cuando venga la avenida va a movilizar todas esas cañas y se las va a llevar para allá. Los ayuntamientos tienen que asumir esa limpieza. Cuando se entrega la obra, el ministerio, cuando la termina, como los 2 encauzamientos que te digo, se lo entregamos al ayuntamiento y allí en el acta se dice claramente que ellos asumen a partir de ese momento el mantenimiento. Y además, es que tú piensas que asumen el mantenimiento, ¿por qué? Porque gracias a que se ha encauzado el barranco, se ha delimitado, el cauce se ha hecho más estrecho que el natural, pero más alto. Con lo cual el ayuntamiento ha ganado solares que son públicos. Entonces, a cambio de ganar eso, el cambio que le exige el ministerio es que a partir de ese momento se encarguen de ese mantenimiento. ¿Y cuál es la diferencia fundamental con el del Valle Gran Rey, me dijiste? ¿O no? Uno existe, uno en Hermigua y el otro... El otro era el de Valle Gran Rey. El de Valle Gran Rey, si vais a verlo, veréis que el suelo es de hormigón, con lo cual en el suelo ya no nacen las cañas. Entonces queda limpio, queda siempre limpio, y entonces el agua entra en el encauzamiento y además, como está pensada la pendiente para que no deje sedimentos, con lo cual entonces siempre permanece limpio. Y esa es la ventaja, porque en cambio el de Hermigua no, el de Hermigua el encauzamiento lo que consiste es en 2 paredes verticales de hormigón ciclópeo, pero de hormigón, con lo cual el suelo es el terreno natural que ahí te sale cañas, árboles y de todo. Vale. Una cosa curiosa. Bueno, está claro que lo de Valencia a lo mejor se podía haber evitado, pero... o no hay ganas o
o no hay dinero, o no hay voluntad, no sé qué es lo que sucede, para haber hecho alguna presa o algún tipo de obra que no perjudique a la gente, pero bueno, no sé qué está pasando. José Juan, la cuestión también hay que pensar una cosa, la riada se ha producido porque la pluviometría ha sido una locura, porque hay datos reales de 570 litros por metro cuadrado, pero hablan de hasta 800, lo cual a mí me parece impresionante, ¿no? Bien, la riada estaba fomentada por eso, de acuerdo, pero está claro que sí es verdad que no se pudo limpiar los barrancos, entonces claro, se ha producido mucho más de lo que podría haber sido si se hubiera hecho esa labor de mantenimiento. Bueno, al final se ve que las labores de mantenimiento no funcionan o son muy complicadas. Lo mismo, es una cosa súper complicada y no tenemos ni idea nosotros del tema, ¿no? Lo que yo pongo... No es nada complicado, José Juan, no es nada complicado. No, hombre, no, es entrar un equipo de gente, entrar limpiando y cortando las cañas y si puede ser mejor arrancándolas de raíz. Eso se hace, además, en los encauzamientos se dejan accesos para que pueda entrar con maquinaria, no muy grande, pero maquinaria que te pueda arrancar todo eso. Pues no es complicado, al revés, es muy fácil, lo único que es hacerlo. Eso no, el problema es lo de siempre, eso no da votos, pero es útil para el pueblo, claro, esa es la cuestión. Esa además la has complicado tú ahora mismo, ¿no? Si no da votos, está claro que no van a hacer nada, ¿no? O sea, eso no... Escucha, es como lo de hacer los alcantarillados y mantenerlos y ponerle y quitar los pozos negros y de poner alcantarillas. ¿Cuál es el problema? Pues que no da votos. Y no solo no da votos, sino que la gente termina hasta las narices de ver las calles levantadas. Y entonces se lo hacen pagar al alcalde. Pero hay que coger el toro por los cuernos. Alguna vez tiene que ser, ¿no? Pues se ve que no. Bueno, y mira, para terminar y brevemente, cuéntame, ¿qué está pasando en la zona del oeste de Santa Cruz capital, con el flúor del agua? ¿Qué disparate es este? Que le han prohibido a la gente pues hasta consumir el agua. Ya está diciendo, yo no sé si ya es el bulo que se ha ido extendiendo, pero que hasta los dientes procuren lavárselo con agua bona, que es la que nos financia a nosotros. No, lo que eso lleva años sucediendo, eso es lo que hemos hablado siempre. Hay una serie de galerías que entran en zonas donde el acuífero está contaminado por gases volcánicos. Los gases volcánicos aportan más sales, entre ellos fundamentalmente los gases volcánicos principales son el dióxido de carbono, los sulfuros y los cloros. Pues entonces te aumenta sobre todo el bicarbonato, te aumenta el cloro y te aumenta el sulfuro. Bien, ¿qué te hace? Te está dando aguas más mineralizadas de lo normal, hasta el punto que las puedes llegar a convertir en aguas que si no tuvieran esa contaminación serían para embotellar y sin embargo con esa contaminación esas aguas no se pueden beber. Por ejemplo, la Galería Vergara. La Galería Vergara tiene 2000 de conductividad. Ese agua no solo no es potable, sino que tampoco sirve para la agricultura. Bien, pero ¿qué pasa? Esas galerías pues son Vergara, es Hoyo del Cedro, es San Fernando, el Cubo, son ciertas galerías que hay en Tenerife, pero no todas. Lo que hay que hacer es ese agua mandarla a agricultura o sustituirla por captaciones donde se pueda aumentar los caudales, que de eso hay bastante por hacer. En cualquier caso, lo que hay que hacer es evitar meter ese agua a abastecimiento urbano, sobre todo. El flúor no es malo para la agricultura, sí es malo para el abastecimiento urbano. Sí, pero además fíjate que es muy curioso porque es malo, lo del flúor es curioso porque es malo tanto si no hay
como si hay muchísimo. O sea que a partir de, creo que es de 1 gramo, a partir de 1,5 gramos, no es malo para los dientes. Pero con menos de, me parece que no sé cuánto era, no me acuerdo bien, eso también es malo, porque te pica los dientes también. Vale. Entonces lo que hay que hacer es evitar meter esas aguas en los abastecimientos urbanos. Claro, ahora lo que hay que preguntarse es de quién son esas galerías para que se empeñen en mandarlas allí. Esa es la cuestión, para ver por qué ese empeño y de tantos años se envían. Y cuando lo que pasa es que se sube un pico de flúor en un determinado depósito, es porque le han metido más agua de esa galería que normalmente iba, porque ya lo hacen de aposta para bajarle el contenido. Luego también decirte que quitar el flúor del agua es muy complicadísimo. Ya en los años 88, 89 se hizo una planta de electrodiálisis para quitar eso y fue un verdadero fracaso. Lo hizo de Gremón, la administración se gastó 25 millones de euros y no sirvió para nada, porque primero no se quitaba todo. El flúor, que creo que de 15 miligramos se dejaba en 7. Te lo digo porque esa obra la dirigí yo, porque la ofreció Dreguemont diciendo que lo iba a solucionar de una vez para siempre el problema. ¿Y qué pasó? En esa época salía a 100 pesetas el metro cúbico. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Seguiremos con... Vale. Yo ya con lo del flúor ya me quedé loco. Yo creo que tenemos que desarrollarlo un poquito más en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los oyentes. A ver si el miércoles estamos aquí, porque yo cualquier día de esto vienen los políticos y dicen, no, usted ya no habla más. Se acabó. Ya no puedo hablar más. Un saludo, Carlos, lo dicho, buen fin de semana y hasta el próximo, jueves, pues hemos cambiado esto para el jueves. Un saludo. Capital Radio.